La herejía de Horus, Horus señor de la guerra. Capítulo 16. Instrumento elegido. Pictografías excepcionales. El emperador protege. 4 compañías completas de lobos lunares habían descendido al interior del claro, y las fuerzas de los megarácnidos que no habían huido a refugiarse a los temblorosos bosques habían perecido bajo su feroz ataque. Un bloque de humo, tan negro y enorme como la ladera de una montaña, flotaba sobre el campo de batalla en la fría noche, y los cuerpos senos cubrían el suelo, enroscados y resecos como virutas de metal. Capitán Torgadon, dijo el lobo lunar, presentándose formalmente a la vez que hacía el signo del águila. Capitán Tarbitz, respondió Tarbitz. Mi agradecimiento y respeto por su intervención. El honor es mío, Tarbitz, repuso Torgadon, y paseó la mirada por el humeante terreno. ¿Realmente atacó aquí con tan solo 6 hombres? Era la única opción viable en esas circunstancias, respondió Tarbitz. A poca distancia de allí, Bulle estaba ocupado liberando a Lucius del montón de cemento megarácnido. ¿Estás vivo?, preguntó Torgadon, echando una mirada. Lucius asintió con expresión hosca, y se mantuvo apartado mientras eliminaba las costras de cemento de su impecable armadura. Torgadon lo contempló unos instantes, luego volvió su atención a la información que recibía por su comunicador. ¿Cuántos te acompañan?, preguntó Tarbitz. Una punta de lanza, respondió Torgadon. 4 compañías. Un momento, por favor. Segunda compañía, formen junto a mí. Luke, asegura el perímetro. Haced avanzar a los pesos pesados. Sergar, cubrid el flanco izquierdo. Verulam, estoy esperando. Organiza el ala derecha. El comunicador volvió a crepitar. ¿Quién es el comandante aquí?, exigió una voz. Soy yo, respondió Torgadon, girando en redondo. Flanqueada por una docena de hijos del emperador, la figura alta y orgullosa de Lord Eidolon hizo crujir el suelo mientras avanzaba hacia ellos por encima de la escoria humeante. Soy Eidolon, declaró, colocándose frente a Torgadon. Torgadon. Bajo las circunstancias, dijo Eidolon, comprenderé que no se incline. Por mi vida que no puedo imaginar ninguna circunstancia en la que debiera hacerlo, respondió. Él. Los escoltas de Eidolon sacaron inmediatamente sus espadas de combate. ¿Qué dijiste?, exigió uno. Dije que vosotros, muchachos, deberíais guardar esas armas antes de que le hagáis daño a alguien con ellas. Eidolon alzó la mano y los hombres volvieron a envainar las espadas. Agradezco tu intervención, Torgadon, ya que la situación era grave. Al mismo tiempo, comprendo que los lobos lunares no están educados como corresponde, con auténticos modales. Así que pasaré por alto el comentario. Es Capitán Torgadon, le recalcó este. Si les he insultado de algún modo, permítame que le asegure que esa era mi intención. Cara a cara conmigo, gruñó Eidolon, y se arrancó el casco, obligando a su biología mejorada genéticamente a hacer frente a la atmósfera y al viento radiactivo. Torgadon hizo lo mismo. Se miraron fijamente a los ojos. Tarbitz contempló el enfrentamiento con creciente incredulidad. Jamás había visto a nadie hacerle frente a Eidolon. Los dos estaban peto contra peto. Eidolon era algo más alto, pero Torgadon parecía sonreír con suficiencia. ¿Cómo te gustaría que fuera esto, Eidolon?, inquirió el lobo lunar. ¿Querrías, tal vez, irte a casa con la cabeza metida en el trasero? Eres un vil bellaco, escupió el otro. Solo como información, respondió Torgadon. Tendrás que hacerlo mucho mejor que eso. Soy un vil bellaco y orgulloso de serlo. ¿Sabes qué es esto?, señaló con el dedo una de las estrellas sobre sus cabezas. ¿Una estrella?, preguntó Eidolon, momentáneamente cogido por sorpresa. Sí, probablemente. No tengo la menor idea. La cuestión es que soy el comandante designado de la punta de lanza de los lobos lunares que ha venido a rescatar vuestros miserables traseros. Lo hago por orden del señor de la guerra en persona. Está allí arriba en una de esas estrellas, y justo en estos momentos piensa que eres un cretino. Y así se lo dirá a Fulgrim, la próxima vez que lo vea. No pronuncies el nombre de mi primarca de un modo tan irreverente, cabrón. Horus. Ya vuelves a hacerlo, suspiró Torgadon, echando hacia atrás a Eidolon de un empujón en el peto del Lord. Es el señor de la guerra. Le dio otro empujón. El señor de la guerra. Tu señor de la guerra. Demuestra un poco de puñetero respeto. Eidolon vaciló. Yo, desde luego, reconozco la majestad del señor de la guerra. ¿Lo haces? ¿Lo haces, Eidolon? Bueno, eso está bien, porque yo soy eso.
Soy su instrumento elegido aquí y te dirigirás a mí como si fuera el señor de la guerra. Me demostrarás también un poco de respeto. El señor de la guerra Horus cree que has cometido algunos errores terribles en tu prosecución de este escenario. ¿A cuántos hermanos lanzaste aquí? ¿Una compañía? ¿Cuántos quedan? ¿Sergar? ¿El recuento? 39 con vida, Tariq, respondió el comunicador. Podría haber más. Hay montones de cuerpos en los que rebuscar. 39. Estabas tan hambriento de gloria que sacrificaste más de media compañía. Si yo fuera el primarca Fulgrim, pondría tu cabeza en lo alto de un poste. Puede ser que el señor de la guerra decida hacer justo eso. Así pues, Lord Eidolon, ¿nos entendemos? Nos, respondió Eidolon lentamente, entendemos, capitán. ¿A lo mejor te gustaría ir y llevar a cabo una revista de tus fuerzas? Sugirió Torgadon. El enemigo no tardará en regresar, estoy seguro, y en gran número. Eidolon contempló con mirada iracunda a Torgadon durante unos pocos segundos y luego volvió a colocarse el casco. No olvidaré este insulto, capitán, dijo. Entonces el viaje valió la pena, respondió este, encajándose el casco con un veloz gesto. Eidolon marchó pisando con fuerza, llamando a sus tropas desperdigadas. Torgadon giró y se encontró con Tarbitz que lo miraba. ¿Qué es lo que estás pensando, Tarbitz? Preguntó. He deseado decir eso durante mucho tiempo, deseo poder decir Tarbitz, pero en voz alta dijo. ¿Qué necesita que haga? Reúne a tu escuadra y estad preparados. Cuando la mierda vuelva a caer, me gustaría saber que estás de mi lado. Tarbitz hizo el signo del águila sobre el pecho. Puede contar conmigo. ¿Cómo sabían dónde descender? Entramos por donde se había desvanecido la tormenta, dijo Torgadon, y señaló el cielo en calma. Tarbitz hizo a Lucius para ponerlo en pie. El guerrero seguía limpiándose la armadura estropeada. Ese Torgadon es un granuja odioso, dijo Lucius, que había escuchado todo el enfrentamiento. Pues a mí me gusta bastante. ¿Y el modo en que le habló a nuestro señor? Es un canalla. Es un canalla simpático, repuso Tarbitz. Me parece que lo mataré por su insolencia. No lo hagas, dijo Tarbitz. Eso no estaría bien y tendría que lastimarte si lo haces. Lucius lanzó una carcajada, como si su compañero acabara de decir algo divertido. Lo digo en serio, indicó Tarbitz. Lucius se rió aún más. Hizo falta un poco menos de una hora para congregar sus fuerzas en el claro. Torgadon estableció contacto con la flota a través del astrotelépata que había traído con él. Las tormentas escudo rugían con una furia aterradora por encima de los bosques circundantes, pero justo encima del claro el cielo permanecía despejado. Mientras agrupaba los restos de sus fuerzas, Tarbitz observó cómo Torgadon y sus camaradas capitanes mantenían nuevas airadas discusiones con Eidolon y Anteus. Al parecer existían algunas diferencias de opinión sobre cuáles debían ser las medidas a tomar. Al cabo de un rato, Torgadon se alejó de la discusión y Tarbitz imaginó que rechazaba el enfrentamiento, no fuera a hacer que dijera alguna otra cosa que enfureciera a Eidolon. Torgadon recorrió la línea del piquete, deteniéndose de vez en cuando para hablar con alguno de sus hombres, y finalmente llegó al puesto que ocupaba Tarbitz. Tú pareces un tipo decente, Tarbitz, comentó. ¿Cómo soportas a ese señor vuestro? Es mi deber soportarlo, respondió él. Es mi deber servir. Es mi comandante general. Su expediente de combate es glorioso. Dudo que vaya a añadir esta acción a su lista de triunfos, indicó Torgadon. Dime. ¿Estuviste de acuerdo con su decisión de descender aquí? Ni estuve de acuerdo ni en desacuerdo, respondió Tarbitz. Obedecí. Es mi comandante general. Lo sé, suspiró el lobo lunar. De acuerdo, solo entre tú y yo, Tarbitz. De hermano a hermano. ¿Te gustó su decisión? Realmente. Oh, vamos. Te he salvado la vida. Contéstame con franqueza y consideraré que estamos en paz. Tarbitz vaciló. Lo consideré un poco temerario, admitió. Pensé que lo hacía por conceptos ambiciosos que poco tenían que ver con la seguridad de nuestra compañía o la salvación de las fuerzas desaparecidas. Gracias por hablar con honradez. ¿Puedo hablar con honradez un poco más? Preguntó Tarbitz. Por supuesto. Lo admiro, señor, dijo. Tanto por su valor como por su forma de decir lo que piensa. Pero por favor, recuerde que somos de la Legión de los Hijos del Emperador y somos muy orgullosos. No nos gusta que nos pongan en evidencia o que nos denigren, ni tampoco nos gusta que otros, incluso otros astartes de las legiones más nobles, nos degraden.
Cuando dices nos, ¿te refieres a Eidolon? No, me refiero a nosotros. Muy diplomático, dijo Thorgadon. En los primeros tiempos de la cruzada, los legionarios hijos del emperador combatieron junto a nosotros durante un tiempo, antes de que crecierais en número lo suficiente como para operar de forma autónoma. Lo sé, señor. Yo estaba allí, pero no era más que un soldado corriente en esa época. En ese caso conocerás la estima que los lobos lunares sentían por vuestra legión. Yo también era un oficial subalterno por entonces, pero recuerdo con toda claridad que Horus dijo que los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador eran la personificación viviente del Adeptus Astartes. Horus tiene un vínculo especial con vuestro primarca. Los lobos lunares han cooperado militarmente con casi todas las otras legiones durante esta gran guerra, y todavía consideramos la vuestra como casi la mejor con la que hemos tenido el honor de servir jamás. Me complace oírle decir esto, señor, respondió Tarbitz. Entonces, ¿cómo es que habéis cambiado de ese modo?, preguntó Thorgadon. ¿Es Eidolon un ejemplo típico del escalafón de mando que os gobierna ahora? Su arrogancia me deja estupefacto. Con ese condenado aire de superioridad. Nuestros valores y actitudes no tienen que ver con la superioridad, capitán, respondió Tarbitz. Se refieren a la pureza. Pero una cosa se confunde a menudo con la otra. Tomamos como modelo al emperador, amado por todos, y en nuestro intento de ser como él, podemos parecer distantes y altaneros. ¿Habéis pensado alguna vez, inquirió Thorgadon, que si bien es loable emular al emperador tanto como sea posible, la única cosa a la que no podéis ni debéis aspirar es a su supremacía? Es el emperador. Es un ser singular. Esforzaos por ser como él en todas las cosas, por supuesto, pero no supongáis que estáis a su nivel. Nadie puede alcanzarlo. No hay nadie como él. Mi legión lo comprende, señor, respondió el otro. En ocasiones, no obstante, no sabemos comunicarlo correctamente a los demás. No existe pureza en el orgullo, indicó Thorgadon. No hay nada puro ni admirable en la arrogancia o el exceso de confianza. Mi señor Eidolon lo sabe. Debería demostrar que lo sabe. Os llevó al desastre, y ni siquiera está dispuesto a disculparse por ello. Estoy seguro de que, a su debido tiempo, mi señor reconocerá formalmente lo que han hecho para liberarnos y... No quiero que se me atribuya ningún mérito. Erais hermanos en problemas y vinimos a ayudaros. Ahí empieza y acaba todo. Pero tuve que enfrentarme al señor de la guerra para conseguir permiso para descender, ya que él creía que era una locura enviar más hombres a la muerte a un lugar incognoscible contra un adversario desconocido. Eso fue lo que Eidolon hizo. En el nombre, imagino, del honor y el orgullo. ¿Cómo consiguió convencer al señor de la guerra?, inquirió Tarbitz, curioso. No lo hice, respondió Thorgadon. Vosotros lo hicisteis. La tormenta había desaparecido de esta zona y detectamos comunicaciones dispersas. Demostrasteis que seguíais con vida aquí abajo y el señor de la guerra autorizó al instante que la punta de lanza viniera y os sacara. Thorgadon alzó los ojos hacia las nebulosas estrellas. Las tormentas son su mejor arma, reflexionó. Si queremos conseguir el acatamiento de este mundo, tendremos que encontrar un modo de vencerlas. Eidolon sugirió que los árboles podrían ser clave. Que tal vez actuaban como generadores o amplificadores de la tormenta. Dijo que en cuanto destruyó los árboles, la tormenta de esta localización se vino abajo. Tarbitz se quedó inmóvil. ¿Lord Eidolon dijo eso? Es la única cosa con sentido común que le he oído. Dijo que en cuanto colocó las cargas en los árboles y los demolió, la tormenta desapareció. Es una teoría interesante. El señor de la guerra quiere que utilice la pausa en la tormenta para sacar a todo el mundo, pero Eidolon está empeñado en encontrar más árboles y acabar con ellos, con la esperanza de que podamos abrir un agujero en la cobertura del enemigo. ¿Qué te parece? Creo que Lord Eidolon sabe lo que dice, respondió Tarbitz. Bulle, que había permanecido apostado cerca y había escuchado la conversación, no pudo contenerse más. Permiso para hablar, capitán, dijo. Ahora no, Bulle, indicó Tarbitz. Señor. Ya le oíste, Bulle, intervino Lucius, avanzando hasta ellos. ¿Cómo te llamas, hermano?, preguntó Thorgadon. Bulle, señor. ¿Qué querías decir? No es importante, resopló Lucius. El hermano Bulle habla fuera de lugar. ¿Eres Lucius, verdad?, inquirió Thorgadon. Capitán Lucius. ¿Y Bulle fue uno de los hombres que se mantuvo junto a ti y peleó para mantenerte con vida? Lo hizo. Me siento honrado por su actuación. Tal vez podrías dejarlo hablar, pues, sugirió Thorgadon.
Resultaría poco oportuno, replicó Lucius. Te diré una cosa, bufó Thorgadon. Como comandante de la punta de lanza, creo tener autoridad aquí. Yo decidiré quién habla y quién no. ¿Bulle? Oigamos lo que tienes que decir, hermano. Bulle miró con expresión incómoda a Lucius y a Tarbix. Eso fue una orden, insistió Thorgadon. Mi señor Eidolon no destruyó los árboles, señor. El capitán Tarbix lo hizo. Insistió en ello. Lord Eidolon lo reprendió entonces por tal acción, afirmando que era un desperdicio de explosivos. ¿Es esto cierto?, preguntó Thorgadon. Sí, respondió Tarbix. ¿Por qué lo hiciste? Porque no me parecía correcto que los cuerpos de nuestros muertos colgaran de un modo tan ignominioso, dijo Tarbix. ¿E ibas a dejar que Eidolon se quedara con el mérito sin decir nada? Es mi señor. Gracias, hermano, dijo Thorgadon a Bulle. Luego le echó una mirada a Lucius. Repréndelo o castígalo de algún modo por hablar y haré que el señor de la guerra en persona te quite el rango. Thorgadon se volvió hacia Tarbix. Es algo divertido. No debería importar, pero lo hace. Ahora que sé que tú derribaste los árboles, me siento mejor respecto a seguir esa línea de acción. Está claro que Eidolon reconoce una buena idea cuando otra persona la tiene. Vayamos a cortar unos cuantos árboles más, Tarbix. ¿Puedes enseñarme cómo se hace? Thorgadon se alejó gritando órdenes. Tarbix y Lucius intercambiaron una larga mirada, entonces Lucius se dio la vuelta y se marchó. El ejército se alejó del claro y regresó al interior de los matorrales del bosque de tallos, volviendo a quedar inmediatamente bajo el abrazo de la tormenta escudo. Thorgadon hizo que sus escuadras de exterminadores abrieran paso. Los hombres tanque bajo el mando de Trasbocos activaron sus pesadas espadas y abrieron un sendero, talando los tallos para despejar una avenida amplia dentro del extenso bosque. Avanzaron bajo las salvajes tormentas durante 20 kilómetros. En 2 ocasiones libraron escaramuzas con grupitos de megarácnidos que asaltaron sus filas, pero la punta de lanza mantuvo a sus falanges bien unidas y, con la ventaja del alcance que les proporcionaba la avenida abierta, masacraron a los atacantes con los bolters. El paisaje empezó a cambiar. Al parecer se acercaban al borde de una enorme meseta y el terreno inició un empinado descenso ante ellos. Las agrupaciones de tallos se volvieron más irregulares y menos densas, aferrándose al rocoso terreno ferroso de la pendiente. Una amplia cuenca se extendió en el fondo ante ellos, un valle producto de una fisura en el terreno. Allí, el suelo esponjoso y pantanoso estaba cubierto de miles de árboles pequeños en forma de cono que se alzaban a unos 10 metros de altura y salpicaban el terreno como hongos. Los árboles, compactos, pétreos y compuestos del mismo cemento lechoso del que estaban hechos los árboles destruidos, se desperdigaban por el terreno como tachuelas blindadas. A medida que descendían al interior de aquel lugar, los astartes encontraron que la tierra en la base de la hendidura era cenagosa y resbaladiza, decorada con largos y poco profundos lagos de aguas teñidas de naranja por el contenido en hierro de la tierra. El centelleo de las tormentas que se desarrollaban sobre sus cabezas se reflejaba fulgurante en los estanques, que recordaban marcas de zarpas sobre el suelo. El aire estaba repleto de una especie de insectos fibrosos de color gris que iban de un lado a otro y se arremolinaban interminablemente en la atmósfera estancada. Unas criaturas voladoras de mayor tamaño, que aleteaban igual que murciélagos, cazaban a aquellos seres efectuando veloces descensos en picado. En la entrada de la falla descubrieron otros 6 árboles de espinos colocados en un bosquecillo silencioso. Cadáveres consumidos y vestigios de carne y armaduras adornaban las púas. Eran ángeles sangrientos y soldados del ejército imperial. No se veía ni rastro de las criaturas aladas, aunque a 50 kilómetros de distancia, por encima de los bosques de tallos, se veían figuras negras que describían enloquecidos círculos en el firmamento bañado por los relámpagos. «Colocad las bajas», ordenó Thorgadon. Moya sintió y empezó a reunir munición. «Traed al capitán Tarbix», gritó Thorgadon. «Os mostrará cómo hacerlo». Loken permaneció en el Strategium durante las primeras 3 horas después del descenso, tiempo suficiente para festejar la comunicación de Thorgadon desde la superficie. La punta de lanza había asegurado el lugar del desembarco y unido fuerzas con los restos de la compañía de Lord Eidolon. Después de eso, de un modo extraño, la atmósfera se había vuelto más tensa y aguardaban para conocer la decisión que tomaría Thorgadon sobre el terreno. Abaddon, cauteloso y reservado, ya había ordenado tener aeronaves de asalto listas para efectuar vuelos de extracción en cualquier momento. Aximand paseaba de un lado a otro en silencio, mientras que el señor de la guerra se había retirado a su Santa Santorum con Malogurst.
Loken permaneció apoyado en la barandilla del Strategium durante un rato, contemplando el ajetreo del enorme puente de mando situado abajo, y discutió tácticas con Thibaut Mar. Mar y Moy eran ambos hijos de Horus, hechos tan a su imagen que casi parecían gemelos idénticos, y en algún momento de la historia de la Legión se habían ganado los apodos de el uno y de el otro, refiriéndose al hecho de que eran casi intercambiables. A menudo resultaba difícil diferenciarlos, de tan parecidos como eran. Cualquiera de ellos podría servir para cualquier cosa tan bien como el otro. Ambos eran oficiales de campo competentes, con un cúmulo de victorias cada uno capaz de enorgullecer a cualquier capitán, si bien ninguno había alcanzado el renombre de Sedirae o Abaton. Eran precisos, eficientes y profesionales en su jefatura, pero eran lobos lunares, y lo que se consideraba profesionalidad en aquella fraternidad resultaba ejemplar en cualquier otro regimiento. Mientras Mar hablaba, quedó bien patente para Loken que éste envidiaba la elección de su gemelo para la operación, pues Horus tenía por costumbre enviarlos a los dos o a ninguno. Trabajaban bien juntos, se complementaban, como si uno anticipara de algún modo las decisiones del otro, pero la votación para la punta de lanza había sido democrática y justa. Moy había obtenido una plaza, pero Mar no. Mar no dejaba de comentárselo a Loken, sublimando obviamente sus inquietudes por lo que podría sucederle a su hermano. Al cabo de un rato, Cruz se acercó para unirse a ellos junto a la barandilla. Y Acton Cruz era un anacronismo. Vetusto y bastante aburrido, había sido capitán en la Legión desde la creación de esta, aunque su prominencia había quedado eclipsada en cuanto el emperador repatrió a Horus y le entregó el mando. Era el producto de otra época, un retroceso a los años de las guerras de unificación y los viejos malos tiempos, obstinado y ligeramente cascarrabias, un rastro residual del modo en que la Legión había tratado las cosas en la antigüedad. Hermanos, lo saludó al acercarse. Cruz mantenía aún la costumbre, tal vez de un modo inconsciente, de realizar el saludo que golpeaba un puño cerrado contra el pecho, el viejo símbolo preunidad, en lugar del águila con las dos manos. Tenía un rostro alargado y bronceado, profusamente cruzado de arrugas y pliegues, y los cabellos eran blancos. Hablaba en voz baja, esperando que los demás hicieran el esfuerzo de escuchar, y creía que era su tono de voz bajo el que, con el paso de los años, le había merecido el apodo de «el que se oye a medias». Loken sabía que no era así. La mente de Cruz no funcionaba con la misma agudeza de antaño, y a menudo resultaba fatigoso o inoportuno en su comentario o consejo. Se lo conocía como el que se oye a medias porque lo mejor era no escuchar con demasiada atención sus declaraciones. Cruz creía que resultaba una sabia figura paterna para la Legión, y nadie era tan malicioso como para comunicarle lo contrario. Había habido varios intentos discretos para privarlo del mando de la compañía, del mismo modo que él había efectuado varios intentos para ser elegido a la primera capitanía. Por tiempo de servicio, debería haber abandonado el mando hacía ya mucho, pero Loken creía que el señor de la guerra contemplaba a Cruz con cierta compasión y no soportaba la idea de retirarlo. Cruz era una reliquia irritante, considerado por el resto de ellos con afecto y contrariedad a partes iguales, incapaz de aceptar que la Legión había madurado y avanzado sin él. «Estaremos fuera de esto en un día», anunció categórico a Loken y a Mar. «Tened bien presente lo que os digo, jovencitos. Un día, y el comandante ordenará que lo saquen». «Tarik lo está haciendo bien», replicó Loken. «Ese chico, Thor Gadon, ha tenido suerte, pero no conseguirá concluir esto. Tened presente lo que os digo. Dentro y fuera, en un día». «Ojalá estuviera ahí abajo», dijo Mar. «Esos son ideas estúpidas», decidió Cruz. «No es más que una misión de rescate. En verdad que no puedo imaginar en qué pensaba la Legión de los hijos del emperador cuando se metieron en este infierno. Serví con ellos en los primeros tiempos, ¿sabéis? Unos tipos magníficos. Muy correctos. Enseñaron a los lobos unas cuantas cosas sobre decoro, desde luego. Soldados modelo. Nos pusieron en evidencia en la franja este, ya lo creo, pero eso fue en el pasado». «Sin duda alguna que lo fue», dijo Loken. «Ciertamente que lo fue», coincidió Cruz, sin captar por completo la ironía. «No se me ocurre qué creían que hacían aquí. ¿Llevar a cabo una guerra?», sugirió Loken. Cruz le miró con suspicacia. «¿Te burlas de mí, Garbiel?». «Jamás, señor. Jamás haría eso». «Espero que nos despleguemos», refunfuñó Mar, «y pronto». «No lo haremos», declaró Cruz, y se frotó la irregular perilla gris que le decoraba el largo y arrugado rostro. Sin duda alguna no era hijo de Horus. «Tengo asuntos de los que ocuparme», indicó Loken, excusándose. «Me despediré ahora, hermanos».
Mar dirigió una mirada furibunda a Loken, molesto al ver que se quedaba solo con el que se oye a medias, y Loken le guiñó un ojo y se alejó pausadamente, escuchando cómo Cruz embarcaba en una de sus largas y tortuosas historias con Mar. Loken bajó a la zona inferior de la nave, a las cubiertas que servían de cuartel a la 10ª compañía. Sus hombres aguardaban con la mitad de las armaduras puestas, las armas y el equipo desplegados y listos para ser ajustados. Aprendices y servidores estaban ocupados con tornos portátiles y forjas móviles, efectuando los últimos y precisos ajustes a las armaduras. Aquello no era más que actividad para estar ocupados, los hombres llevaban semanas preparados para entrar en combate. Loken aprovechó el tiempo para poner al día a Vaipus y a los otros jefes de escuadra de la situación, y luego habló brevemente con algunos de los guerreros novatos que habían sido ascendidos a servir en la compañía durante el viaje. Aquellos hombres se mostraban especialmente tensos. 20 podría ver su bautismo como astartes de pleno derecho. En la soledad de su sala de armas, Loken permaneció sentado durante un rato, repasando ciertos ejercicios mentales diseñados para estimular la claridad y la concentración. Cuando se cansó de ellos, tomó el libro que Sinderman le había prestado. Había leído bastante menos de las crónicas de Urs durante el viaje de lo que había sido su intención, ya que el comandante lo había mantenido ocupado. Abrió las gruesas páginas amarillentas con las manos desnudas y encontró el punto donde lo había dejado. Las crónicas eran tan crudas y brutales como Sinderman había prometido. Ciudades largo tiempo olvidadas se saqueaban, se quemaban o simplemente se evaporaban bajo tormentas nucleares de modo rutinario. Los mares se teñían de sangre de un modo regular y los cielos de cenizas, y los paisajes a menudo quedaban alfombrados con los innumerables huesos blanqueados de los conquistados. Cuando los ejércitos marchaban, lo hacían con 1.000 millones de hombres, con 1 millón de estandartes raídos balanceándose sobre sus cabezas mecidos por los vientos atómicos. Las batallas eran remolinos formidables de espadas, cascos negros con púas y cuernos que aullaban, iluminadas por el fuego de los cañones y los lanzallamas. Página tras página conmemoraba las prácticas crueles y el carácter igualmente cruel del déspota Callaghan. Por lo general, a Loken aquello lo divertía. La lógica extravagante abundaba, como lo hacía un aire de realismo forzado, se describían hazañas bélicas que ningún guerrero preunidad había podido llevar a cabo. Al fin y al cabo, a los protoastartes, con su tosca armadura de trueno, los habían creado para hacer entrar en vereda a aquellas huestes feroces de tecnobárbaros. Los grandes generales de Callaghan, Lurtois y Sen-Cal, y más tarde, Quayodon, aparecían descritos en un lenguaje más apropiado para primarcas. Aquellos hombres consiguieron para Callaghan unos dominios de una vastedad increíble durante la última parte de la era de los conflictos. Loken se había saltado algunas páginas 1 o 2 veces y vio que las partes finales de la obra relataban la caída de Callaghan y describían la conquista apocalíptica de Urs por parte de las fuerzas de la unidad. Descubrió pasajes que mencionaban a guerreros enemigos que lucían el emblema del rayo y el relámpago, que había sido la insignia personal del emperador antes de que se diera carácter oficial al águila del imperio. Aquellos hombres saludaban con el puño de la unidad, como Cruz hacía aún, y estaba muy claro que iban ataviados con la armadura del trueno. Loken se preguntó si se mencionaría también al emperador y en qué términos, y quería echar una mirada para ver si reconocía los nombres de alguno de los guerreros protoastartes. Pero sintió que le debía a Kirill Sinderman leer la obra concienzudamente y regresó al punto y orden originales. Rápidamente se quedó absorto por una secuencia que detallaba las campañas de San-Cal contra los cónclaves nordáfricos. San-Cal había reunido una horda significativa a base de reclutamientos irregulares en los estados pupilos meridionales de Urs y la utilizó como apoyo de sus fuerzas armadas principales, incluidos los infames lanceros Tupelov y los motores rojos, durante la invasión. Los tecnólogos nordáfricos habían preservado una cantidad mucho mayor de alta tecnología para el bien de sus cónclaves de la que Urs poseía, y la envidia pura y simple, más que cualquier cosa, motivó la guerra. Callaghan estaba deseoso de obtener los magníficos instrumentos y mecanismos que poseían los cónclaves. 8 batallas épicas marcaron el avance de San-Cal al interior de las zonas de Nordáfrica, la mayor de las cuales era Soser. A lo largo de un periodo de 9 días con sus noches, las máquinas de guerra de los motores rojos se abrieron paso a cañonazos por los prados producto del cultivo agropónico y volvieron a convertirlos en las zonas desérticas de las que los habían sacado mediante la irrigación y el abono. Se abrieron paso a través de los setos de espinos láser y los muros recubiertos de piedras preciosas del cónclave exterior y arrojaron asquerosas bombas atómicas al corazón de la zona gobernante. Antes de que los lanceros Tupelov condujeran a una oleada de berserkers aullantes a través de la brecha hasta el interior del paraíso terrenal que eran los jardines de Soser, el último fragmento del Edén en un planeta corrompido. Que ellos, desde luego, pisotearon.
Loken se encontró saltándose páginas a medida que el relato se empantanaba con interminables listas de batallas gloriosas y listas de honores. Entonces sus ojos se posaron en una frase que le llamó la atención y retrocedió en su lectura. En el corazón de la zona gobernante, una novena batalla de poca importancia había marcado la conquista, casi como una idea tardía. Un bastión había permanecido, el Murengon, o santuario amurallado, donde los últimos hierofantes de los cónclaves resistían, practicando según decía el texto sus artes de adivinación a través de la consulta con los espíritus a la luz ardiente de su reino en llamas. San Cal, que deseaba una solución rápida a la conquista, había enviado a Nordkaiser a acabar con el santuario. Kise era lord militar de los lanceros Tupelov y, mediante varios vínculos de honor, podía invocar sin reservas los servicios de la Roma, un escuadrón de pilotos mercenarios cuyos interceptores exquisitamente decorados. Según decía la leyenda, jamás aterrizaban ni tocaban la tierra, sino que vivían eternamente en el ámbito aéreo. Durante el avance sobre el Murengon, los onirocríticos de Kise, y por esa palabra Loken interpretó que el texto quería decir, los que interpretan los sueños, habían advertido sobre las artes adivinatorias de los hierofantes y sus costumbres fantasmagóricas. Al iniciarse la batalla, tal como los onirocríticos habían pronosticado, se liberaron magics. Plagas de insectos, tan tupidas como la lluvia monzónica y tan inmensas en sus masas arremolinadas que oscurecían el sol, cayeron sobre las fuerzas de Keiler, obturando las tomas de aire, los orificios de las armas, los visores, los oídos, las bocas y las gargantas. El agua hirvió sin necesidad de fuego, y los motores se recalentaron o se quemaron. Algunos hombres se convirtieron en piedra o sus huesos se transformaron en engrudo o su carne sucumbió a forúnculos o bubones y se desprendió de sus extremidades, mientras que otros enloquecieron. Los hubo que se convirtieron en demonios y se volvieron en contra de los suyos. Loken dejó de leer y volvió sobre las frases otra vez, y allí donde las plagas de insectos no se arrastraban o la locura no aparecía, los hombres se llenaban de ampollas y se recomponían a sí mismos bajo el terrible aspecto de demonios. Tales pestes inmundas como son los espíritus malignos y los genios que persisten en los lugares desiertos y silenciosos. Bajo tal aspecto, se volvían contra su propia gente y roían sus huesos ensangrentados. Algunos se convirtieron en demonios y se volvieron contra los suyos. El mismo Nordkaiser fue asesinado por uno de tales demonios, que, justo unas horas antes, había sido su leal lugarteniente Willem Marlowe. Cuando San Cal conoció la noticia, se enfureció y marchó al instante al lugar, llevando con él lo que el texto describía como sus invocadores de la destrucción, que parecían ser una especie de magos. Su jefe o señor era un hombre llamado Mafe o Orde, y, de algún modo, Orde lanzó a los invocadores de la destrucción a una especie de guerra a distancia con los hierofantes. El texto era irritantemente vago respecto a lo ocurrido exactamente a continuación, casi como si se tratara de algo que estuviera fuera de la comprensión del escritor. Se empleaban con frecuencia palabras tales como hechicería y magic, sin una calificación, y existían invocaciones a dioses oscuros y primigenios que era evidente que el autor pensaba que no resultarían desconocidos a su público. Desde el inicio del texto, Loken había visto referencias a los poderes mágicos de Callaghan y a las artes invisibles que formaban una parte clave del poder de Urs, pero las había interpretado como hipérboles. Aquella era la primera vez que la hechicería había aparecido en la página como una especie de realidad. La tierra tembló como si tuviera miedo. El cielo se desgarró como si fuera seda. Muchos miembros del ejército ursita oyeron las voces de los muertos que les susurraban. Los hombres ardieron y deambularon envueltos en llamas de un brillo suave que no los consumían, suplicando ayuda. La guerra a distancia entre los invocadores de la destrucción y los hierofantes duró 6 días, y cuando terminó, el antiguo desierto tenía una gruesa capa de nieve y los cielos se habían vuelto rojos como la sangre. Las formaciones aéreas de la Roma se habían visto obligadas a huir, no fuera que unos ángeles aulladores arrancaran sus naves de los cielos y las estrellaran contra el suelo. Al final de todo aquello, todos los invocadores de la destrucción estaban muertos, a excepción de Orde, y el Murengon era un agujero humeante en el suelo, con los muros de piedra fundidos de un modo tan espantoso por el calor que se habían convertido en pedazos de cristal. Y los hierofantes se habían extinguido. El capítulo finalizó y Loken alzó los ojos. Había estado tan subyugado por el relato que se preguntó si no habría pasado por alto una alerta o una llamada. La sala de armas estaba silenciosa. Ninguna runa indicadora parpadeaba en el panel de la pared. Empezó a leer la siguiente parte, pero la narrativa había cambiado a una secuencia relacionada con una guerra en el norte contra las ciudades nómadas establecidas sobre tractores de orugas de la taiga. Saltó unas cuantas páginas a la casa de alguna otra mención de orde o de hechicería, pero no detectó ninguna. Contrariado, dejó el libro a un lado.
Sinderman. ¿Le había dado aquella obra a Loken deliberadamente? ¿Con qué fin? ¿Una broma? ¿Algún mensaje velado? Loken decidió estudiarlo, párrafo a párrafo, y llevar sus preguntas a su mentor. Pero por el momento ya había tenido suficiente. Sentía la mente ofuscada y la necesitaba despejada para el combate. Fue hasta la placa del comunicador situado junto a la puerta de la sala y la activó. «Oficial de guardia», le respondieron. «¿En qué puedo servirlo, capitán? ¿Alguna noticia de la punta de lanza?» «Lo comprobaré, señor». «No, no hay nada dirigido a usted». «Gracias. Manténme informado». «Sí, señor». Desconectó el comunicador. Regresó al lugar en el que había dejado el libro, lo levantó y marcó la página. Usaba un fino fragmento de pergamino arrancado del borde de una de sus hojas de juramento a modo de señal. Cerró el volumen y fue a guardarlo en la abollada caja de embalaje de metal que contenía sus pertenencias. Allí había bien pocos objetos, apenas nada tras una vida tan larga. Le recordó los escasos efectos personales de Jubal. Si muero, pensó, ¿quién recogerá esto? ¿Qué conservarán? La mayor parte de aquellas curiosidades eran trofeos sin valor, material que solo significaba algo para él, el mango de un puñal de combate que había partido en el gaznate de un jefe guerrero piel verde, plumas largas, en aquellos momentos mohosas y raídas, procedentes del picomachete que casi lo había matado en Baltasar, hacía décadas. Un pedazo de alambre sucio y oxidado, con un nudo en cada extremo, que había usado para estrangular a un paladín Eldar anónimo después de haber perdido todas sus armas. Aquella sí que había sido una pelea. Una auténtica prueba. Decidió que debía contársela a Oliton algún día. ¿Cuánto hacía de aquello? Una eternidad, aunque el recuerdo seguía tan fresco e intenso como si hubiera sido el día anterior. Dos guerreros privados de sus arsenales habituales por las circunstancias de la batalla, acechándose el uno al otro entre las hojas ondulantes de un bosque azotado por el viento. Una habilidad y tenacidad incomparables. Loken casi había llorado de admiración por el adversario que había eliminado. Todo lo que quedaba era el alambre y el recuerdo, y cuando Loken falleciera, solo quedaría el alambre, y quienquiera que lo encontrara tras su muerte era probable que lo tirara, dando por supuesto que no era más que un pedazo de alambre oxidado. Sus manos desenterraron algo que no se tiraría. La placa de datos que Carcassi le había dado. La placa de datos procedente de Kyle. Volvió a sentarse y la activó, revisando de nuevo las pictografías. Pictografías excepcionales. La 10ª compañía reunida en la cubierta de embarque para partir al combate. El estandarte de la compañía. El mismo Loken, encuadrado sobre el fondo de vivos colores de la bandera. Abaddon, Aximand, Torgadon y el mismo, con Targost y Sedirae. Le encantaban las pictografías. Eran el regalo material más valioso que había recibido jamás y el más inesperado. Loken esperaba que, a través de Oliton, podría dejar alguna especie de legado útil, pero dudaba que pudiera ser ni con mucho algo tan elocuente como aquellas imágenes. Hizo retroceder las pictografías de vuelta a su archivo y estaba a punto de desactivar la placa cuando vio, por primera vez, que había otro archivo alojado en la memoria. Estaba guardado, quizá de un modo deliberado, en un anexo de la carpeta de datos principal de la placa, oculto a miradas superficiales. Únicamente un diminuto icono con el dígito 2 delataba que la placa estaba cargada con más de un archivo de material. Tardó unos instantes en encontrar el anexo y abrirlo. Parecía una carpeta de imágenes borradas o descartadas, pero llevaba una anotación adjunta que decía, confidencial. Lo abrió. La primera imagen llenó de color la pequeña pantalla de la placa y él la contempló con perplejidad. Era oscura, sin equilibrio en el color o el contraste, casi imposible de descifrar. Presionó con el pulgar para ver la siguiente, y la siguiente. Y se quedó contemplando fijamente la pantalla con espantosa fascinación. Contemplaba a Jubal, o más bien a la cosa en que se había convertido Jubal en sus últimos instantes. Una masa rabiosa y enloquecida que avanzaba pesadamente por un pasillo oscuro en dirección a la persona que lo contemplaba. Había más instantáneas. La luz y el brillo parecían anormales, como si el pictógrafo que las había capturado hubiera tenido dificultades para leer la imagen. Aparecían gotitas de sangre y sudor claras y perfectamente enfocadas congeladas en el aire mientras salpicaban el primer plano, pero la cosa situada detrás de ellas, la cosa que se había sacudido las gotas, era borrosa y vaga, pero en ningún caso menos que abominable. Loken apagó la placa y empezó a desprenderse de la armadura tan deprisa como le fue posible. Cuando se quedó tan solo con los polímeros gruesos y miméticos de la funda corporal del subtraje, paró y se puso una larga túnica con capucha de cáñamo marrón.
tomó la placa y un comunicador de pulsera, y salió. Ñero. Vaipus apareció, con toda la armadura puesta a excepción del casco. Frunció el entrecejo, confuso, al contemplar el atuendo de Loken. «Garby, ¿dónde está tu armadura? ¿Qué sucede?» «Tengo algo que hacer», respondió él apresuradamente, cerrando el comunicador sobre la muñeca. «Tienes el mando durante mi ausencia». «¿Lo tengo? Regresaré enseguida». Loken alzó el puño y permitió que el comunicador automático sincronizara canales con el sistema de comunicación de Vaipus. Lucecitas de advertencia en el puño y en el cuello de la armadura de Vaipus centellaron rápidamente y luego brillaron al unísono. «Si la situación cambia, si nos llaman a primera línea, comunícate conmigo inmediatamente. No voy a abandonar mis deberes, pero hay algo que debo hacer». «¿Cómo qué?» «No sé decirte», respondió Loken. Ñero Vaipus guardó silencio y asintió. «Como tú digas, hermano. Te cubriré y te alertaré de cualquier cambio». Se quedó observando mientras su capitán, encapuchado y con pasos apresurados, desaparecía por un túnel de acceso y lo engullía a la oscuridad. La partida iba tan mal para el que Ignace Carcassi decidió que ya era hora de que emborrachara a sus compañeros de juego. 6 de ellos, con una multitud de espectadores bastante poco interesados, ocupaban una mesa reservada en el extremo de proa del refugio, bajo las arcadas doradas. Más allá de donde estaban, rememoradores y soldados fuera de servicio, junto con personal de la nave que se relajaba entre turnos, y unos pocos iteradores, nunca se podía saber si un iterador estaba de servicio o no, se mezclaban en la larga y atestada sala, bebiendo, comiendo, jugando y conversando. En la atmósfera reinaba el bullicio de las conversaciones, las carcajadas y el tintineo de vasos. Alguien tocaba una viola. El refugio se había convertido en el centro indiscutible de la actividad social de la nave insignia. Justo 1 o 2 semanas antes, un ingeniero segundo, borracho como una cuba, había explicado a Carcassi que nunca había existido una comunidad tan alegre a bordo de la Espíritu Vengativo, ni tampoco en ninguna otra nave de combate que él conociera. Solo unas copas tranquilas después del turno y partidas aburridas. Los rememoradores habían llevado sus hábitos bohemios a la nave de guerra, y la tripulación y la tropa se habían visto atraídas hacia su luz. Los iteradores y algunos oficiales superiores de la nave habían chasqueado la lengua en desaprobación ante la creciente e informal camaradería, pero se había permitido la confraternización. Cuando con menos había expresado sus objeciones a la desenfrenada francachela que albergaba en la actualidad la Espíritu Vengativo, alguien, y Carcassi sospechaba que había sido el mismo comandante, le había recordado que la finalidad de los rememoradores era conocer y fraternizar. Soldados y adeptos de la armada se congregaban en el refugio con la esperanza de encontrar a algún pobre poeta o cronista que tomara nota de sus ideas y experiencias para la posteridad. Aunque en su mayoría iban a emborracharse, a jugar a las cartas y a conocer chicas. En opinión de Carcassi, se trataba del mejor logro obtenido por el programa de implantación de rememoradores hasta la fecha, recordar a los guerreros de la expedición que eran humanos y ofrecerles algo de diversión. Y ganarles groseramente a las cartas. El nombre del juego era Hacer Diana, y jugaban con una baraja de cartas rectangulares que Carcassi había prestado en una ocasión a Mercedes Aladdin. Había otros 2 rememoradores en la mesa, junto con un oficial subalterno de cubierta, un oficial de orden y un coronel de artillería. Como fichas para apostar, usaban raspaduras doradas que alguien había rascado de una de las columnas del salón. Carcassi tuvo que admitir que los rememoradores habían maltratado las instalaciones de un modo terrible. No tan solo se había medio despojado a las columnas hasta dejar a la vista el herraje, sino que se había escrito y pintado sobre los murales. Habían grabado versos en zonas del techo entre los hombros de antiguos héroes, y aquellos mismos héroes se enfrentaban ahora a la eternidad ataviados con cómicas barbas y parches en los ojos. En algunos lugares se habían blanqueado paredes y techos o recubierto con papel engomado, y se habían escrito sobre ellos tratados enteros de nueva composición. «No tomaré parte en esta mano», anunció Carcassi, y empujó hacia atrás la silla, recogiendo el reducido puñado de raspaduras doradas que todavía poseía. «Iré a buscar unos tragos para todos». El resto de jugadores murmuró su asentimiento mientras el oficial de orden repartía una nueva mano. El oficial subalterno de cubierta, con la cabeza hundida y los ojos entornados, golpeó los extremos inferiores de las manos en un aplauso burlón, los codos clavados en la superficie de la mesa y las manos colocadas por encima de la cabeza inclinada. Carcassi se alejó entre la multitud en busca de Sinman. Sinman, un escultor, tenía bebida, una reserva aparentemente inagotable, aunque de donde se abastecía era un misterio. Alguien había sugerido que Sinman tenía un acuerdo privado con un tripulante de la sección de climatización que destilaba el material. Sinman debía a Carcassi al menos una botella,
por una partida sin terminar de Mercy celebrada hacía 2 noches. Preguntó por Sinman en 2 o 3 mesas y también hizo indagaciones en varios grupos que se encontraban de pie por allí. La música de viola había cesado unos instantes y algunos de los que estaban cerca aplaudían mientras Carnegie, el compositor, se encaramaba a una mesa. Carnegie poseía una voz de barítono bastante decente y muchas noches se le podía convencer para que cantara ópera popular o accediera a peticiones. Carcassi tenía una. Un estallido de risa surgió de un lugar cercano, donde un pequeño y animado grupo se había reunido sobre taburetes y asientos reclinables para escuchar cómo un rememorador efectuaba una lectura de su último trabajo. En uno de los huecos de la pared que formaba la antiguamente dorada columnata, Carcassi vio a Mary Sacklos que anotaba cuidadosamente su última rememoración en tinta roja sobre una pared que ella misma había blanqueado con pintura robada. Había cubierto una imagen del emperador triunfante en Ciclonis. Alguien se quejaría al respecto. Partes del emperador, amado por todos, sobresalían de las esquinas de su parche blanco. ¿Sinman? ¿Alguien lo ha visto? ¿Sinman?, preguntó. Creo que está por ahí, sugirió uno de los rememoradores mientras observaba a Sechlos. Carcassi giró y se puso de puntillas para atisbar entre el gentío. El refugio estaba atestado aquella noche. Una figura acababa de cruzar la entrada principal de la sala. El rememorador frunció el entrecejo. No necesitaba ponerse de puntillas para divisar al recién llegado. Vestida con una túnica y encapuchada, la figura se alzaba por encima del resto de la gente, de lejos la persona más alta en la habitación atestada. No tenía complexión humana en absoluto. El ruido general no descendió, pero estaba claro que el recién llegado atraía la atención. La gente susurraba y miraba de soslayo en dirección a él. Carcassi se abrió paso entre la multitud, la única persona de la estancia lo bastante audaz como para acercarse al visitante. La figura encapuchada permanecía de pie justo bajo el arco de la entrada, escudriñando el gentío en busca de alguien. ¿Capitán?, preguntó, adelantándose a la vez que atisbaba por debajo de la capucha. ¿Capitán Loken? Carcassi. Loken parecía muy incómodo. Me buscaba a mí, señor. No creía que tuviéramos que encontrarnos hasta mañana. Buscaba a Kyle. ¿Está aquí? ¿Aquí? No. Ella no viene por aquí. Por favor, capitán, venga conmigo. Usted no quiere estar aquí. ¿No quiero? Puedo ver el desasosiego en su actitud, y cuando nos reunimos, nunca pasa al interior de la arcada. Venga. Volvieron a salir a través de la arcada al frescor y la lóbrega quietud del pasillo. Unas cuantas personas pasaron por su lado, dirigiéndose al interior del refugio. Tiene que ser importante, dijo Carcassi, para que ponga el pie ahí dentro. Lo es, respondió Loken, que mantuvo puesta la capucha de la túnica y también su actitud rígida y cautelosa. Necesito encontrar a Kyle. No frecuenta demasiado las zonas comunes. Probablemente esté en sus aposentos. ¿Dónde está eso? Podría haber preguntado al oficial de guardia por su alojamiento. Se lo pregunto a usted, Ignace. Tan importante y tan privado, comentó Carcassi, pero Loken no respondió y el rememorador se encogió de hombros. Venga conmigo y se lo enseñaré. El poeta condujo al capitán al interior del laberinto de la cubierta residencial donde estaban alojados los rememoradores. Las resonantes escaleras de metal estaban frías, las paredes eran de acero peinado y mostraban señales de humedad. Aquella área había sido en el pasado un alojamiento para oficiales del ejército, pero, al igual que el refugio, había dejado de parecerse a nada que recordara el interior de una nave militar. Resonaba música procedente de algunas estancias, a menudo a través de compuertas entreabiertas. De una habitación surgió el sonido de carcajadas histéricas y de otra el estruendo de un hombre y una mujer que peleaban con ferocidad. Había letreros de papel pegados a las paredes, consignas, versos y ensayos sobre la naturaleza del hombre y la guerra. También habían pintarrajeado murales en algunos lugares, algunos de ellos magníficos, otros, burdos. Había basura en la cubierta, un zapato desparejado, una botella vacía, trozos de papel. Aquí, indicó Carcassi. La puerta-ventana del alojamiento de Kyle estaba cerrada. ¿Quiere qué?, inquirió el rememorador, indicando la puerta. Sí. Carcassi golpeó la puerta-ventana con el puño y escuchó. Al cabo de un instante, volvió a golpear con más fuerza. ¿Euprati? ¿Euprati, estás ahí? La puerta se deslizó, y el aroma de calor humano salió al fresco corredor. Carcassi estaba cara a cara con un hombre joven, desnudo a excepción de unos pantalones de faena del ejército medio abotonados.
El hombre era musculoso y fuerte, con un cuerpo endurecido y un rostro también duro. Llevaba tatuajes numéricos en la parte superior de los brazos y placas de identificación colgadas de una cadena alrededor del cuello. ¿Qué? Le espetó a Carcassi. Quiero ver a Euprati. Vete al carajo, respondió el soldado. Ella no quiere verte. Carcassi retrocedió un paso. El soldado era físicamente amedrentador. Cálmate, dijo Loken, alzándose imponente por detrás de Carcassi y bajando la capucha. Contempló fijamente al soldado hasta que éste apartó la mirada. Cálmate, y no preguntaré ni tu nombre ni tu unidad. El soldado miró a Loken con ojos desorbitados. Ella no está aquí, dijo. Loken se abrió paso junto a él. El soldado intentó impedírselo, pero el capitán lo agarró de la muñeca derecha con una mano y la giró con tal limpieza que el hombre se encontró retorcido en una llave que le impedía moverse. No vuelvas a hacer eso, le aconsejó Loken, y lo soltó, añadiendo un empujoncito que hizo caer al soldado a 4 patas. La habitación era bastante pequeña y estaba abarrotada de cosas. Ropas tiradas y sábanas arrugadas cubrían el suelo, y los estantes y la mesa baja aparecían cubiertos de botellas y platos sin lavar. Kyle estaba de pie en el otro extremo de la estancia, junto a un camastro sin hacer. Había arrollado una sábana a su cuerpo delgado y desnudo y contemplaba a Loken con desdén. Tenía un aspecto cansado y enfermizo. Llevaba los cabellos enmarañados y mostraba unos círculos oscuros bajo los ojos. No pasa nada, Liv, dijo al soldado. Te veré más tarde. Sin dejar de mostrarse cauteloso, el soldado se puso la camiseta y las botas, agarró la chaqueta y se marchó lanzando una última mirada asesina a Loken. Es un buen hombre, indicó Kyle. Me tiene afecto. ¿Ejército? Sí. Se llama confraternización. ¿Tiene que estar Ignacia aquí para esto? Carcassi revoloteaba junto a la entrada. Loken se volvió. Gracias por su ayuda, dijo. Lo veré mañana. Muy bien, respondió él, asintiendo. Se alejó de mala gana y Loken cerró la puerta-ventana. Volvió a mirar a Kyle. La mujer vertía el licor transparente de un frasco en un vasito. ¿Puedo ofrecerle?, inquirió, haciendo un ademán con el frasco. ¿En aras de la hospitalidad? Él negó con la cabeza. Ya. Supongo que ustedes los astartes no beben. Otro defecto biológico que han eliminado de sus personas. Bebemos más que suficiente, bajo ciertas circunstancias. Y esta no es una de ellas, ¿no? Kyle dejó la botella y tomó el vaso. Regresó al camastro, sujetando la sábana a su alrededor con una mano y tomando sorbos de la bebida que llevaba en la otra, sosteniéndola bien para no verterla. Se acomodó de nuevo en el lecho. Subió las piernas para a continuación cubrirse pudorosamente con la sábana. No puedo imaginar por qué está aquí, capitán, dijo. Estoy sencillamente pasmada. Lo esperaba hace semanas. Le pido disculpas. No encontré el segundo archivo hasta esta noche. Es evidente que no había mirado con la suficiente atención. ¿Qué piensa de mi trabajo? Asombroso. Me siento halagado por las pictografías que tomó en la cubierta de embarque. Tenía intención de enviarle una nota, dándole las gracias por enviarme una copia. Vuelvo a disculparme. El segundo archivo, no obstante, es ¿problemático?, sugirió ella. Como mínimo. ¿Por qué no se sienta?, preguntó la mujer. Loken se quitó la túnica y se sentó con cuidado en un taburete de metal junto a la mesa atestada de objetos. No estaba enterado de que existieran pictografías de ese incidente, dijo. Yo no sabía que las había hecho, respondió Kyle, tomando otro sorbo. Lo había olvidado, creo. Cuando el primer capitán me preguntó en su momento, dije que no había tomado nada. Las encontré más tarde. Me sorprendí. ¿Por qué me las envió a mí?, quiso saber Loken. En realidad no lo sé, respondió ella, encogiendo los hombros. Tiene que comprender, señor, que estaba traumatizada. Durante un tiempo estuve muy mal. La impresión que me causó. Me sentía fatal, pero conseguí superarlo. Ahora estoy contenta, estable, centrada. Mis amigos me ayudaron a superarlo, Ignace, Sarie, los demás. Fueron buenos conmigo. Hicieron que dejara de hacerme daño. ¿Hacerse daño? La mujer jugueteó con el vaso, los ojos puestos en el suelo. Pesadillas, capitán Loken. Visiones terribles, cuando estaba dormida y cuando estaba despierta. Lloraba sin motivo. Bebía demasiado.
Adquirí una pistola pequeña y me pasé largas horas preguntándome si tendría la entereza para utilizarla. Alzó los ojos hacia él. Fue en ese pozo de desesperación que le envié las pictografías. Fue un grito pidiendo ayuda, supongo. No lo sé. No lo recuerdo. Tal como le dije, eso ya pasó. Estoy bien y me siento un poco estúpida por molestarlo, en especial ya que mis esfuerzos tardaron tanto en alcanzarlo. Ha malgastado una visita. Me alegro de que se sienta mejor, respondió Loken, pero no he malgastado nada. Es necesario que hablemos sobre esas imágenes. ¿Quién las ha visto? Nadie. Usted y yo. Nadie más. ¿No consideró prudente informar al primer capitán de su existencia? No, Kyle negó con la cabeza. No, en absoluto. No en aquellos momentos. De haber acudido a las autoridades, me las habrían confiscado, las habrían destruido, probablemente, y me habrían contado la misma historia sobre una bestia salvaje. El primer capitán estaba muy seguro de que era una bestia salvaje, alguna criatura senos, y estaba muy seguro de que yo debía mantener la boca cerrada. Por el bien de la moral de la gente. Las pictografías eran una cuerda salvavidas para mí en aquellos momentos. Demostraban que no me estaba volviendo loca. Fue por eso que se las envié. ¿No soy yo parte de las autoridades? Usted estaba allí, Loken, respondió ella lanzando una carcajada. Usted estaba allí. Lo vio. Me arriesgué. Pensé que usted respondería ¿Y qué? Me diría la verdad sobre ello. Loken vaciló. Oh, no se preocupe, le aconsejó ella, alzándose para volver a llenar su vaso. No quiero saber la verdad, ahora. Una bestia salvaje. Una bestia salvaje. Lo he superado. Ya es demasiado tarde, capitán, y no espero que sea desleal y me cuente algo que ha jurado no contar. Fue una idea estúpida que ahora lamento. Es mi turno de pedir disculpas. Lo miró fijamente, tirando hacia arriba del borde de la sábana para cubrirse el pecho. He destruido mis copias. Todas ellas. Tiene mi palabra. Las únicas que existen son las que le envié. Loken sacó la placa de datos y la depositó sobre la mesa, apartando cacharros sucios para hacerle sitio. Kyle contempló la placa durante un buen rato, luego vació el vaso de un trago y volvió a llenarlo. Imagínese, dijo. La mano le temblaba mientras alzaba el frasco, me aterra incluso tenerlas de vuelta en mi habitación. No creo que lo haya superado tanto como pretende, respondió Loken. ¿De veras? Se mofó ella. Dejó el vaso y pasó los dedos de la mano libre por la corta melena rubia. Al diablo con ello, pues, ya que está usted aquí. Al diablo con ello. Fue hacia donde estaba él y agarró violentamente la placa. ¿Una bestia salvaje, eh? ¿Una bestia salvaje? ¿Alguna forma de depredador sanguinario autóctono de la región montañosa que? Perdone, pero eso es una sarta de estupideces, replicó ella. Introdujo la placa con un golpe seco en la rendija lectora de un editor compacto situado en el otro extremo de la habitación. Algunos de sus pictógrafos y lentes de repuesto ocupaban el banco que había al lado. La máquina se activó con un zumbido y la pantalla se encendió, fría y blanca. ¿Qué piensa de las discrepancias? ¿Discrepancias?, preguntó Loken. Sí. Con suma pericia, tecleó unas órdenes en los controles del aparato y seleccionó el archivo. Con un golpecito del dedo índice abrió la primera imagen. Esta se desplegó sobre la pantalla. Terra, no puedo mirarla, dijo volviendo la cabeza. Apáguelo, Kyle. No, mírela usted. Mire la distorsión visual de ahí. ¿Lo había advertido? Es como si estuviera ahí y sin embargo no está. Como si entrara y saliera de la realidad. Un error de señal. Las condiciones y la luz deficiente engañaron a los sensores de su pictógrafo y... Sé cómo usar un pictógrafo, capitán, y sé cómo reconocer una falta de exposición, un destello en la lente y la deformación digital. Eso no lo es. Mire. Seleccionó la segunda pictografía y la miró de reojo, gesticulando con la mano. Mire el fondo. Y las gotitas de sangre en el primer plano, ahí. Una pictografía captada a la perfección. Jamás he visto que nada creara ese efecto en un instrumento de precisión. Esa bestia salvaje no está sincronizada con la continuidad física que la rodea. ¿Qué es, capitán, exactamente como lo vi? Las ha estudiado con detenimiento, ¿verdad? No, respondió Loken. Kyle mostró otra imagen. En esa ocasión la contempló directamente y luego desvió la mirada. Ahí, ¿lo ve,
¿La imagen consecutiva? Está en todas ellas, pero esta es la más clara. No veo. Incrementaré el contraste y se perderá un poco del efecto borroso provocado por el movimiento. Toqueteo los controles de la máquina. ¡Ay! ¿Lo ve ahora? Loken abrió los ojos de par en par. Lo que al principio parecía un espectro espumeante y lechoso que empañaba la imagen de la criatura de pesadilla se había transformado claramente merced a la manipulación de la mujer. Superpuesta a la borrosa abominación había una figura semihumana que repetía la actitud y postura de la criatura. Aunque era vaga, era de un modo totalmente inconfundible el rostro aullante y el cuerpo destrozado de Xavier Jubal. ¿Lo conoce?, preguntó ella. Yo no, pero reconozco la fisonomía y complexión de un Astartes cuando las veo. ¿Por qué tendría que registrar eso mi pictógrafo, a menos que? Loken no respondió. Kyle desconectó la pantalla, hizo saltar la placa fuera y se la arrojó a Loken. Este la atrapó hábilmente. La mujer regresó al camastro y se dejó caer en él. Eso era lo que quería que me explicara, dijo. Fue por ese motivo que le envié las pictografías. Cuando estaba en mis más profundos y oscuros pozos de locura, esperaba que vendría y me lo explicaría. Pero no se preocupe, ya lo he dejado atrás. Estoy bien. Una bestia salvaje, eso es todo lo que era. Una bestia salvaje. Loken contempló la placa que tenía en la mano. Apenas podía imaginar por lo que había pasado Kyle. Ya había sido bastante malo para todos ellos, pero él, Niero y Sinderman habían disfrutado del beneficio de una conclusión adecuada. Les habían dicho la verdad. A Kyle no. Era lista, brillante e inteligente y había detectado los agujeros en la historia, las terribles inconsistencias que demostraban que lo sucedido no encajaba por completo en la explicación del primer capitán. Y se las había arreglado con aquella información, le había hecho frente, sola. ¿Qué pensó que era?, preguntó. Algo horrible que era mejor que no supiéramos nunca, respondió ella. Por el trono, Loken. Por favor, no me compadezca ahora. Por favor, no decida contármelo. No lo haré, dijo él. No puedo. Era una bestia salvaje. Euprati, ¿cómo lidió con ello? ¿Qué quiere decir? Dice que está bien ahora. ¿Cómo es que está bien? Mis amigos me ayudaron a superarlo. Se lo dije. Loken se puso en pie, cogió la botella y fue hasta el camastro. Se sentó en el extremo del colchón y volvió a llenar el vaso que ella le tendía. Gracias, dijo la mujer. He encontrado fuerzas. He encontrado. Por un momento, Loken estuvo seguro de que ella había estado a punto de decir, fe. ¿Qué? Confianza. Confianza en el imperio. En el emperador. En ustedes. ¿En mí? No en usted, personalmente. En los Astartes, en el ejército imperial, en cada ramificación de la fuerza guerrera de la humanidad que está dedicada a la protección de estos simples mortales que somos nosotros. Tomó otro sorbo y lanzó una risita. El emperador, ya sabe, protege. Desde luego que lo hace, repuso Loken. No, lo malinterpreta, dijo Kyle, cruzando los brazos sobre las rodillas cubiertas por la sábana. Realmente lo hace. Protege a la humanidad a través de las legiones, de los cuerpos militares, de las máquinas de guerra del Mecánicos. Comprende los peligros. Las inconsistencias. Lo usa a usted y a todos los instrumentos que son como usted, para protegernos de todo daño. Para proteger nuestros cuerpos físicos del asesinato y las lesiones, para proteger nuestras mentes de la locura, para proteger nuestras almas. Esto es lo que comprendo ahora. Esto es lo que este trauma me ha enseñado, y estoy agradecida por ello. Existen peligros insensatos en el cosmos, peligros que la humanidad es fundamentalmente incapaz de comprender y mucho menos de sobrevivir a ellos. De modo que Él nos protege. Existen verdades ahí afuera que nos volverían locos con solo que les echáramos una fugaz ojeada. De modo que elige no compartirlas con nosotros. Es por eso que los creó a ustedes. Es un concepto maravilloso, admitió Loken. En las cabezas susurrantes, ese día, usted me salvó, ¿verdad? Hizo pedazos a esa cosa. Ahora me vuelve a salvar al guardarse la verdad. Duele. ¿Qué duele? La verdad que mantiene oculta. A veces. Recuerde, Garbiel, el emperador es nuestra verdad y nuestra luz. Si confiamos en él, nos protegerá. ¿De dónde sacó eso?, inquirió Loken. Un amigo. Garbiel, solo tengo una preocupación. Una cosa persistente que se niega a abandonar mi mente. Ustedes, los Astartes, son leales hasta la médula.
Mantienen su reserva y nunca traicionan la confianza. Y esta noche, realmente creo que me habría dicho algo de no ser por la lealtad que guarda para con sus hermanos. Lo admiro, pero respóndame a esto. ¿Hasta dónde llega su lealtad? Lo que fuera que nos sucedió en las cabezas susurrantes, creo que un hermano Astartes estuvo implicado en ello. Pero usted cierra filas al respecto. ¿Qué tiene que suceder para que renuncie a su lealtad a la Legión y reconozca su lealtad hacia el resto de nosotros? No sé a lo que se refiere, dijo él. Sí, lo sabe. Si un hermano se vuelve contra sus hermanos otra vez, ¿lo ocultará también? ¿Cuántos tienen que transformarse para que actúe? ¿Uno? ¿Una escuadra? ¿Una compañía? ¿Cuánto tiempo guardará sus secretos? ¿Qué hará falta para que arroje a un lado los vínculos fraternales de la Legión y grite bien alto, esto está mal? Sugiere algo que es imposible. No, no lo hago. Usted, precisamente, sabe que no lo hago. Si le puede suceder a uno, les puede suceder a otros. Están todos tan bien instruidos y son tan perfectos e idénticos. Marchan al mismo paso y hacen lo que se les pide. Loken, ¿sabe de algún Astartes capaz de romper el paso? ¿Lo haría usted? Yo. ¿Lo haría si viera la podredumbre, un indicio de corrupción? ¿Abandonaría su vida reglamentada y se enfrentaría a ello? Por el mayor bien de la humanidad, quiero decir. No va a suceder, dijo él. Eso no sucederá jamás. Lo que sugiere es desunión civil. Guerra civil. Eso va en contra de todas las fibras del imperio tal y como el emperador lo creó. Con Horus como señor de la guerra, como la luz que nos guía, una posibilidad tal no se puede ni contemplar. El imperio es firme y fuerte, y tiene un único propósito. Existen inconsistencias, Euprati, igual que existen guerras, plagas y hambrunas. Nos hacen daño, pero no nos matan. Nos alzamos por encima de ellas y seguimos adelante. Todo depende más bien del lugar donde ocurran esas inconsistencias, observó la mujer. El comunicador de puño de Loken empezó a sonar de improviso. Loken alzó la muñeca y apretó el botón de llamada. Voy para allá, dijo, luego se volvió a mirarla. Volvamos a hablar en otra ocasión, Euprati. La mujer asintió, y él se inclinó hacia ella y la besó en la frente. Cuídese. Mejórese. Recurra a sus amigos. ¿Es usted mi amigo?, preguntó. Averíguelo, respondió él mientras recuperaba la túnica del suelo. Garbiel, lo llamó ella desde el camastro. Sí. Elimine esas imágenes, por favor. Por mí. No es necesario que existan. Él asintió, abrió la puerta-ventana y salió a la atmósfera helada del pasillo. En cuanto se cerró la puerta, Kyle saltó del camastro y dejó que la sábana resbalara de su cuerpo. Desnuda, avanzó despacio hasta una alacena, se arrodilló y abrió las puertas. Del interior, sacó 2 velas y una pequeña estatuilla del emperador. Colocó la figura en lo alto de la alacena y encendió las velas con un encendedor. A continuación rebuscó en la alacena y sacó el desgastado panfleto que Liv le había dado. Era algo ordinario y tosco, mal impreso con una impresora industrial, con restos de tinta en los bordes y un gran número de faltas de ortografía en el texto. A Kyle no le importaba. Abrió la primera página e, inclinada ante la improvisada capilla, empezó a leer. El emperador de la humanidad es la luz y el camino, y todas sus acciones son en beneficio de la humanidad, que es su pueblo. El emperador es Dios y Dios es el emperador, así se enseña en el Lectio Divinitatus, y por encima de todas las cosas, el emperador protegerá. Loken bajó corriendo las escaleras de la zona de alojamiento de los rememoradores, con la capa flotando a su espalda. Sonaban sirenas. Hombres y mujeres sacaban la cabeza por la puerta para contemplarlo a su paso. Ñero, llamó, alzando el puño a la altura de la boca. Informa. ¿Es Tarik? ¿Ha sucedido algo? El comunicador chisporroteó y la voz de Vaipus surgió apenas audible por el altavoz del puño. Ya lo creo que ha sucedido algo, Garby. Regresa aquí. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Una nave, eso ha sucedido. Una barcaza acaba de transportarse al interior del sistema detrás de nosotros. Es Sanguinius. Sanguinius en persona ha venido.